Ahí se ve. Sí, pero no está pantalla completa. Ahí sí, súper. Ahí sí. Ah, ya. Ya. Buenos días, profesora auxiliar. Hoy día le hablaré sobre el paper del rol de la temperatura en la distribución de volcanismo y sismicidad en zonas de subducción, un modelo 3D termomecánico del margen andino central. Para orientarnos en esta presentación, primero veremos el marco tectónico de la zona de estudio, luego el modelo termomecánico 3D, la sismicidad y la distribución del magmatismo en la zona de estudio, y por último, para cerrar la presentación, algunas conclusiones. En la zona de estudio se ubica en el margen andino central, entre los 26 a 16 grados sur y entre los 73 grados oeste. Acá podemos ver en la zona del margen presenta bastante volcanismo. Sin embargo, hay zonas como el Gap de Pica en donde no presenta volcán. También en la imagen se ve los sismos, donde los epicentros determinados desde 1973 hasta el 2020. También podemos ver que está la cuenca del Salar de Atacama, y en el estudio se analizó 8 volcanes, los más activos, en los cuales está el Lunga, el Putana, el San Pedro, el Lascar, por nombrar algunos. El estudio determinó un modelo 3D termomecánico para esta zona para referenciar o poder ver cómo afectaba la temperatura al volcanismo y a la sismicidad. En base a esto, se ocupó la zona en el rectángulo verde como base en nuestro modelo 3D, que es la zona de subducción entre los 17 a 26 grados sur y de 64 a 73 oeste. En esta parte se ocupó, el modelo incluye tanto una corteza continental como el slab subductante, el manto continental litosférico y la astenósfera. En base a esto y algunos modelos numéricos se analizaron también con datos sísmicos las temperaturas, donde se puede ver que existe una zona dada por el segmentado azul, que es la transición Fracking-Dulce, que coincide con la isoterma de los 400 grados, en donde presenta la mayor sismicidad. Sin embargo, también se determinó otra línea punteada, que es la línea en púrpura, en la cual corresponde a la isoterma de los 600 grados Celsius y corresponde a los terremotos que coinciden con el intraslab del plano inferior en una zona de Guadati de Niof. Sin embargo, para corroborar estos datos también se correlacionó con las temperaturas de Curie de los minerales, y se determinó que existe una buena correlación tanto para la isoterma de los 600 como los 400 grados Celsius. Luego se vio la distribución de la sismicidad en la zona de estudio para ver si el modelo estaba correcto, y se pueden ver que hay lugares con cúmulos de sismicidad y unos lugares donde no existe esta sismicidad. En base a esto, la profundidad intermedia intraslab de los sismos está relacionada con las interacciones entre las condiciones termomecánicas y las reacciones de los minerales. Sin embargo, se determinó que estaban más acotados a reacciones mineralógicas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver que la zona AR1 corresponde a la transición de clinoenstatita a ortoenstatita, en la cual coincide con el límite superior de los terremotos. En base a esto, dice que la sismicidad está relacionada con las reacciones de deshidratación debido a cambio de las propiedades mecánicas asociadas a estos procesos metamórficos de estas reacciones mineralógicas. En cuanto a la distribución del magmatismo en el arco, se puede determinar que más al sur de los 22 grados presentan los volcanes con mayor temperatura. Sin embargo, a los 85 kilómetros aproximadamente, todos los volcanes disminuyen su temperatura abruptamente. Esto es debido a que hay una interacción entre la transición de una astenósfera a un slab frío. Sin embargo, el estudio determinó que la temperatura por sí sola no podía determinar la distribución de los magmatismos, debido a que habían zonas que tenían la misma temperatura, pero que tenían estos gaps de ausencia de volcanismo. En base a esto, se determinó los flujos, las direcciones del fundido,
en donde los picos están asociados a los cúmulos volcánicos, como se puede ver en la imagen, y los mínimos están asociados a este gap de pica, en donde, donde no presenta volcanismo. Por último, para ya terminar la presentación y a modo de conclusión, podemos ver que la estructura térmica va a variar a lo largo del margen de la zona de estudio, donde presentan mayores temperaturas hacia el sur, y esto también se coincide con un patrón de flujo preferentemente hacia esta zona en una profundidad de 80 a 90 kilómetros. El volcanismo está controlado tanto por la generación de fundidos, por ejemplo, la temperatura y la hidratación, y por la migración de los patrones de flujo. Esto quiere decir que los flujos se van hacia arriba en los fundidos parciales del mar. Y en cuanto a la sismicidad, está dominado por reacciones de deshidratación de los minerales debido a procesos metamórficos, y las temperaturas más bajas se encuentran en las zonas de la corteza gruesa. Esto debido a la presencia del mojo continental, que es más profundo, el cual restringe la advección ascendente del manto continental, coincidiendo con este desplazamiento de la isoterma hacia abajo. Muchas gracias. ¿Puedes colocar el paper? No recuerdo este paper. Ya, Andy. No. Ya, a ver, baja un poquito. Baja nomás. Ya, sí, nomás. Ya. Esa figura no la mostraste. No, esa no. Claro, que ahí se explica bien cómo se produce o sea, dónde está la sismicidad y dónde están las condiciones de temperatura para que se produzca el magmatismo. Ya. Y lo siguiente, ¿esa la pusiste? Sí, puse las primeras. Pero temperatura tampoco, ¿no? ¿Cómo? ¿La temperatura también? Sí. Ya. Ya, a ver, sigue. Ya, 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 ya. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de temperatura entre el norte y el sur del área de estudio? O las diferencias termales o termomecánicas, como quieras verlas. En el sur se presenta una mayor temperatura, y las zonas más hacia el norte presentan una menor temperatura, como al sur de los 22 grados, y al norte como en los 23, 24 grados menor. Y ahora, esa menor temperatura es dónde? Eh, ¿Menor temperatura en la fosa o en dónde? Ah, sí, en el arco y en el back arc. Ahí es donde habla el estudio.
Ya. ¿Y cómo se explica esa menor temperatura en el arco? Esa se explica porque la corteza en esa zona era más gruesa, como más densa, y debido a que el mojo en esta zona como que restringe la advección ascendente de los flujos. Entonces ahí condiciona esta temperatura. Sí, pero tú dijiste que era más fría a los 23. Sí, Ya, entonces, ¿por qué se enfría comparado con el norte y el sur? comparado con el sur. Tú dijiste que es más fría a los 23. Sí, como en el norte, salía de entre los 23 y los 24, porque ahí se analizó nomás el estudio. Ah, ¿y cómo dice que es más fría si no estudia para el norte? Es que O estudió para solo ese como rectángulo en verde, como que ahí tomó para hacer todos Pero hay una los figura, estudios. a ver, a ver, baja, baja, baja. Estudió pero estudió más que los 23, pues estudió entre los 19, 18 y 25. Ah, sí, pero al sur de los 22, todo eso era como más caliente, Ya, y al norte de los 22, era más frío. Pero en particular era entre los 23 y los 24, pero no recuerdo muy bien si era justo esos puntos. Pero era al norte, al sur de los 22 y pongamos al norte de los 22. a ver, ¿cuál es el punto más frío? 22, Sí, al sur de los 22, ya, como entre los 19 hasta los 22 más o menos. O sea, los puntos más calientes hacia esa zona. ya, y de 23 para abajo frío. Sí, Entonces, ¿por qué es más frío de los 23 para el sur? de los 23 a... Al sur. Una de las razones que decía el estudio era porque en esta zona era más densa la corteza. Entonces Ya, esto como que bloqueaba los flujos ascendentes que venían del manto, como las convecciones. En ya. Y por eso no seguían hacia arriba y no se calentaba. sí, Ya, como que actuaba como una suerte de tapón. ya. O sea, eso es permeabilidad, impermeabilidad. Sí, Ya. ¿Cómo varía la sismicidad o el campo de esfuerzo? ¿en qué? ¿Cómo varía la sismicidad de la región de estudio? ¿Qué patrón? Esa sismicidad que se ve ahí, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de sismicidad es? De profundidad intermedia. Y varía que se encuentran como que a los 400 grados en la isoterma, donde presenta como la mayor cantidad de sismos asociados. Y esto debido porque en esta zona justo coincide como con el cambio de cuarzo a feldespato en la roca. Y después, ya a mayor profundidad, vamos disminuyendo también la cantidad de sismos asociados. O sea, aquí hay sismicidad intermedia, pero también hay de contacto, los azules, de manera intraplaca.
O sea, intracortical. Ujú. Ya, entonces, eso que está en azul, esas líneas punteadas en azul que son de isoterma, ¿de cuál? Sí, esa, la azul es de 400 y la púrpura es como de 600. Ya. Entonces, ya hay sismicidad cortical hasta los 50 kilómetros. Claro, pero son puro. Ya, son sismicidad. ¿De dónde sacaron la sismicidad ellos? ¿De qué datos? Sí. Hoy no lo recuerdo muy bien. ¿De dónde hayan dicho? ¿Qué dicen sobre la sismicidad? ¿Esta es la parte más fría o la parte más caliente? La parte más... es que mientras más fría había menos sismicidad, pero mientras mucho más caliente también había menos sismicidad. Era justo como ese lapso de los 400 hasta como los 600. Y decían que se podían extender como con algunos autores hasta los 800 grados más o menos. Ya, pero ¿dónde? ¿Qué tipo de sismicidad? Porque hay que diferenciar entre sismicidad interplaca, sismicidad intermedia y cortical. Los de 400 a 800 eran como intraplaca, y los 400, 600 por ahí. Mm, Y los corticales eran los que estaban más como someros. de acuerdo, pero ¿cómo afecta la temperatura a esos tipos de sismicidad? Eh, En la parte más fría hay más de qué tipo de sismicidad. O al revés, en la parte más caliente hay más de qué tipo de sismicidad. la parte más caliente de profundidad intermedia, como los intraplacas. Ya, Y eso debido a que en esta zona había como un comportamiento más frágil, dúctil en este lugar. Pero mientras aumentábamos como la temperatura, no sé, del orden de los 800 a 1200, se volvía más dúctil. Entonces ahí ya no había sismicidad. Y en la zona más fría había más como frágil, por lo tanto había más sismicidad asociada a los corticales. Ponme figura 2. ¿La 2? Esa. No, esa. Ya. Entonces, la parte caliente sería de los 23 para arriba, ¿no? 22 para arriba. Sí. Ahí. Ya. Sismicidad intermedia. Al norte hay un gap. Ujú. Ya. En la C21 es una región caliente y tenemos sismicidad intermedia y también cortical. Mm. Ahora, eso de que sea caliente y fría, ¿de dónde lo sacan? O sea, desde el punto de vista de datos. Porque una cosa es hacer un modelo térmico Sí, y otra cosa es constreñir los datos, ¿cierto? sí.
En el paper habla sobre que correlacionaron estos datos con la temperatura de Curie de los minerales. Y ahí se pudieron como correlacionar con las zonas como de 400 y 600 grados, que es la que presentaba mayor como sismicidad. Sí, pero ¿qué dato tienen ellos para decir que es más caliente? Porque una cosa es tomar, o sea, asumir una mineralogía, Ujú. ya obviamente va a tener distintos cambios de fase y distintas temperaturas, pero aquí estamos hablando de una zona de subducción. ¿Qué constraint o la pura geometría que hace la No, diferencia? sí, la geometría, y después solo habla como de la mineralogía. No habla así como datos, de algún otro tipo de datos. Ah, ya. Que solo como que A ver, colócala acá un poquito. A ver. Here, vamos a ver. Claro, aquí dice, las temperaturas obtenidas son consistentes con aproximaciones de isotermas derivadas de otros estudios, pero no dice iguales, pero ahí está la ujú, clave. ¿Ya? Porque al final es todo esto numérico, con geometría realista y con un mojo realista, pero tú no sabes qué datos son los independientes. no, no, porque la mayoría los tomaba de otros estudios, porque citaba todos los, como que ninguno lo sacaba el estudio en sí. Ya. O sea, sí, que tiene que haber un dato así como mm, flujo de calor o... Pero en realidad, sí, no. Puede ser la geometría nomás, pero no sé. Ujú. Ya. Pregunta de usted. Francisca, ¿nos podrías hacer una síntesis respecto a los hallazgos más notables que han descrito los autores respecto a las variaciones termales a lo largo de la subducción en los Andes centrales? Ya. Igual, como a mí parece como lo más importante que fue es que ya, la temperatura sí domina esta zona, donde vamos a ver volcanismo y harta sismicidad, pero la temperatura hacia el norte hacia esta zona era más caliente y esta zona era más fría, y esto dependía de las reacciones mineralógicas que tenían los minerales, y como eso se podía, eso se afirmaba como el modelo. Pero lo más importante, a mi parecer, era que encontraran que la temperatura no solo era como el principal factor que determinaba como el volcanismo en esta zona, sino también que había que ver las velocidades y las direcciones de los flujos. Y ahí cómo se podía explicar que en una misma margen, como en temperaturas similares, habían como gap en donde se encontraba ausencia de volcanismo. ¿Y podrías poner la figura 5, por favor? Esto. Claro, esa. En la 5C vemos un perfil a lo largo de la fosa. Bueno, se extrae a partir de la figura 5A. En la línea segmentada gris es donde se extrae ese perfil, por lo que entiendo, y nos muestra la presión dinámica del manto y la velocidad del flujo.
¿A qué asocian los autores este mínimo en presión dinámica? Que se puede observar aprox, si te fijas ahí, como entre los 21 y los 25 grados latitud sur, y que hace que finalmente el patrón de flujo se dirija preferencialmente hacia el sur, como que el gradiente apunta al sur. Particularmente para este segmento del margen, que va en torno de profundidades de los 80 kilómetros, si no me equivoco. Ellos, ¿por qué o a qué asocian que este gradiente vaya hacia el sur? Mm, mm. No, no me acuerdo por qué a qué lo asociaban. Y Pero según los ese modelos... gradiente de, ¿Sí, profe? ese gradiente de, de esfuerzo o de flujo. De Era, flujo. Dynamic pressure. Presión dinámica, ya. ¿Esto de dónde? ¿La astenósfera? ¿O dónde Sí, está? creo, sí. Distancia long profile. ¿Y cuál profile? La línea punteada. Ya, sur, norte. Sur, va hacia el sur. ujú. Los autores se referían a que esto tiene que ver con la geometría, particularmente con la influencia que genera el oroclino en Arica, no está como el codo. Ah, ya. Sí, sí, algo, el oro clinal, algo así había leído. Sí, el oroclino creo que es el codo, ¿verdad? Entonces, finalmente, como por efecto de esa parte de la geometría, ellos asociaban que este flujo se dirigía hacia el norte, perdón, hacia el sur. Y según los modelos de variación termal, y considerando también como la velocidad del melt, ¿cuál es el segmento que exhibe como las condiciones más favorables para la generación y la migración ascendente del melt? Y, por ejemplo, si en superficie, ellos cómo pueden corroborar esa información. En superficie. O sea, es que por lo que yo había entendido era que ocuparon estos modelos también porque habían zonas de gap que no, como que no tenían sentido debido a la temperatura, como que ahí se debía encontrar volcanismo. Y en base a eso como que dieron estos ya modelos como a profundidad. Pero, por ejemplo, de los modelos que presentan ahí en el artículo, ¿cuál sería como de todos esos segmentos más favorable? Por ejemplo, alguna latitud como particular donde eh, se espere que se favorezca más la generación de, bueno, fusión parcial, que finalmente se traduce como en magma en la superficie, ¿cierto? En la superficie, como lava. Eso, perdón, sí, claro, como, o más bien en volcanismo, Mm. ¿cierto? Sí, Entonces, de acuerdo con estos modelos eh, termales, ¿cuál sería la zona como donde preferencialmente ocurriría esto? Y si es que eso se condice con lo que ellos ven en con, superficie, como efectivamente hay volcanismo en esa zona que ellos esperaban. eh, sí, en cierta manera, porque sale como a los 22 grados más o menos en esa zona, era la mayor cantidad de sismicidad y volcanismo que se encontraba. Ujú. Y los flujos igual van hacia al sur. Entonces, Sí, pero ese flujo atmosférico, bueno, igual está inducido con presión dinámica. Eh, claro que una vez que se encuentra con material con litósfera se puede producir fusión parcial.
Ujú. y la fusión parcial empieza abajo y empieza a ascender por donde puede, porque depende de la permeabilidad de la corteza, de la placa superior. A veces ni llega arriba, se queda abajo como intrusivo nomás. Y cuando Sí. llega arriba, forma volcán, todo ese magma que empezó abajo se contamina con toda la trayectoria y tiene Ujú. una química bien específica y compleja. Y lo último, Y claro, tenía una pregunta, profe. no, Continúo. La última, ¿qué se dice respecto a la relación o implicancias que tiene la distribución de temperatura con la distribución de sismicidad? Em, Se dice que hay puntos como favorables de donde ocurre la sismicidad, que más o menos a los 400 hasta 600 más o menos la isotérmica. Y esta sismicidad está asociada a esa temperatura, pero debido a las reacciones como metamórficas que van ocurriendo en, que van ocurriendo. Y los clústeres de sismicidad que se veían en otra figura, no me acuerdo cuál era, pero se veía como que habían unos clústeres bien concentrados. Ah, ¿Esos tienen como se condicen con el régimen de temperaturas, por ejemplo? Por ahí, claro, en esa figura. eso sí, porque acá vemos como la temperatura y están como los colores como más o menos asociados. Pero esto también después lo relacionaron como con esto, con las reacciones mineralógicas que existían. Y ahí como que lo agruparon en sectores. Bueno, ¿alguien más quiere consultar algo? Por mi lado, no. Súper. eh, Entonces podemos continuar con la siguiente presentación. sí, sí. Muchas gracias, Francisca. Gracias. Ya. Em, Voy a compartir pantalla. A ver. Ya ahí se ve, ¿cierto? Está cargando. Ahí está. Ay, Súper. ya. Ahí. Ya, entonces, en primer lugar, muy buenos días a todos. Mi nombre es Javiera y hoy me toca presentar sobre el siguiente paper que se titula Fallas activas, ruptura superficial y submarina y migración sísmica en el sistema de fallas Liquiñe-Ofqui en los Andes patagónicos. Ahí. Ya. En primer lugar, para introducir el área de estudio, nos ubicamos en el fiordo de Aysén, en los Andes de la Patagonia chilena. En esta imagen observamos el escenario geotectónico de Sudamérica, en esta pequeña imagen. En la parte B vemos la ubicación y extensión del sistema de falla Liquiñe-Ofqui, que sería LOFS de ahora en adelante, que correspondería a estos lineamientos negros.
Bueno, en este estudio se abarca el caso del enjambre sísmico que se observa acá en la figura C. Ocurrió en el 2007 en esta región, el cual provocó diferentes amenazas, como por ejemplo tsunamis, liquefacción del suelo y deslizamientos, provocando un relevante impacto socioeconómico para la zona. En el recuadro blanco se tiene la zona de estudio pertinente a los datos que se tomaron. El objetivo o motivación del estudio es que mediante la caracterización de sistemas sísmicos se pueden definir ciclos sísmicos y por ende estudiar amenazas de terremoto. Asimismo, hay una falta de registros paleosísmicos en la zona, lo cual podría generar una falsa sensación de seguridad en este contexto de fallamiento activo. Bueno, luego en cuanto a la metodología utilizada en este estudio, se utilizaron principalmente 3 datos. En primer lugar, se hizo una batimetría de alta resolución, la cual se puede observar, bueno, en esta imagen A se ve como el zoom que correspondía al recuadro blanco acá, en el cual si hacemos otro zoom, vemos acá en las líneas segmentadas azules los perfiles batimétricos que se realizaron y acá a la izquierda en las líneas amarillas se ven la reflexión sísmica que se realizó. Esto se realizó en el año 2013. Para la batimetría se utilizaron equipos que lanzaban 111 ondas a una frecuencia de 96 kHz. Y se realizaron trayectos equidistantes de entre 150 metros. Y en algunas zonas se utilizó un batitermógrafo para poder medir los cambios en la velocidad del sonido en el agua. Para el procesamiento se utilizaron los software HIPS y ZIPS y ARGIS para la generación de mapas de pendiente y de batimetría. Para la reflexión sísmica se utilizó una pistola de aire, la cual se ubicó a 15 metros sobre el fondo oceánico y los disparos fueron recolectados por un mini streamer, se mencionaba, de 100 metros de largo. Los datos fueron registrados en pulso de 4 segundos y también estos datos fueron filtrados mediante la eliminación de ruido eléctrico, amplificadores y filtros de banda. Por último, el dato importante es que se consideró una velocidad de onda P de 2000 metros por segundo, correspondiente a la litología encontrada en la zona, que son sedimentos marinos someros de la fosa de Nazca. Además, también se utilizaron software como Moves y Illustrator para la generación de otras imágenes. Por último, el estudio se complementó con información sismológica local, tanto del Centro Sismológico Nacional como de la Universidad de Liverpool. Ya. En primer lugar, en cuanto a los resultados y su interpretación, se tiene la parte de la geomorfología del fondo oceánico. En la figura de acá arriba a la izquierda se observa un mapa topobatimétrico del fiordo, en donde el rojo representaría menos profundidad y el azul oscuro representa mayor profundidad. A la izquierda podemos observar estructuras como la dorsal cuervo, que se observa acá, cuervo Rift. Bueno, y como había mencionado, aquí se muestran los perfiles sísmicos y haciendo el zoom, los perfiles batimétricos. Además se muestran los principales eventos sísmicos que detonaron, digamos, estos deslizamientos en la estrella azul y la estrella naranja, que correspondiente a una magnitud de 6.2 y 6.1 respectivamente. Otra cosa importante serían las áreas de los deslizamientos se representan en estas áreas rojas y
también vemos, acá se ven los perfiles batimétricos correspondientes. Aquí estaría el perfil batimétrico 1 y 2, que serían estos dos, en donde se observa la falla punta cola, y acá en la figura D se observan los perfiles batimétricos 3 y 4, en donde se alcanza a ver la falla Quitralco. Bueno, y lo destacable de este resultado sería como la gran diferencia de profundidad que se tiene acá en la dorsal cuervo. Ya. Estos son los resultados de la estratigrafía sísmica mostrada anteriormente. Bueno, en verdad esta es la interpretación de la estratigrafía sísmica, en donde con los diferentes colores se designaron unidades. En primer lugar, en los colores azul y celeste, vemos la unidad de laminación paralela. Así. Y en verde podemos ver las unidades de formación en masa, y en rojo podemos ver la unidad de Morrell. Además también nuevamente se muestra un perfil transversal de la dorsal cuervo. Por último, en negro se muestran las fallas encontradas en el perfil sísmico. Aquí estaría la falla Punta Cuervo, la falla Río Cuervo, la falla Quitralco, la falla Isla Mentirosa, la falla Río Pescado, y eso principalmente. Bueno, en cuanto a la interpretación de algunas de estas estructuras, por ejemplo, para la dorsal cuervo, esta se interpreta como un cono monogenético basáltico, dado una evidencia litológica, o también tiene una interpretación de una posible morrena glaciar. Esto es basado en estudios previos en fiordos chilenos de geometría similar. Bueno, las unidades paralelas se ve como muy clarito que muestran como esta estructura como subhorizontal, y aquí más hacia el oeste se observa un acuñamiento de la estructura. Esta se asocia a una sedimentación post-deglaciación y a una sedimentación dado el aumento del nivel del mar, dado esta deglaciación. Por último, las unidades de deformación se asocian principalmente a los eventos de deslizamiento de roca y avalanchas de roca debido al evento sísmico de magnitud 6.2. Las diferentes dislocaciones que se ven de los estratos se asocian a falla inversa, formando estos pliegues que se pueden observar aquí y cableamientos. Bueno, otra cosa importante es que la falla Punta Cola, por ejemplo, corresponde a una falla inversa extral de unos 20 kilómetros de extensión con orientación norte-sur. La falla Río Cuervo correspondería a la más larga, con 100 kilómetros de extensión y una orientación norte-sur también. Y por último, la falla Quitralco sería de 70 kilómetros de extensión y con una orientación de noreste a suroeste. Ya. Estas corresponden a las discusiones. Nuevamente, utilizando esta figura, como habíamos mencionado anteriormente, las capas de laminación paralela, o PLU, acá celeste y azul, se interpreta como una unidad sedimentaria postglacial. Esta sería la razón por la cual se observa que está ubicada encima de estas morrenas, con este acuñamiento hacia el oeste. El espesor varía entre 100 a 300 metros,
en donde acá tendría mayor espesor, acá menor espesor, y esta variación del espesor se debería principalmente al aporte de sedimentario del río Aysén y también a la subida del nivel del mar, como se mencionó. Se hicieron estudios que lograron datar, o sea, como establecer un límite de edad, dado como la datación de testigos glaciares con una edad máxima de 12.000 años. También se encontraron tasas de sedimentación para estos estratos de entre 9 a 25 milímetros por año. En estas zonas, a ver, creo que aquí se ve. Bueno, en esta zona donde se ven como los circulitos azules y blancos, se extrajeron testigos, en el cual se encontró que la litología correspondía principalmente a capas de arena y también se encontró una capa de roca pómez, o sea, piedra pómez, asociada a los volcanes de la zona. Bueno, entonces la principal conclusión de estas discusiones sería como un claro ambiente glacial de este fiordo. Ya. Acá en la parte de la figura de la derecha vemos que para la unidad de eliminación paralela se definieron dos subunidades. En primer lugar estaría la PLUT o unidad asociada a transgresión. Esta sería formada durante la deglaciación, y en verde la fase de progradación, la cual sería formada por el aporte del taico de los ríos Aysén, Corvo, Cóndor y Cuervo. Esto sería post-estabilización del nivel del mar. Bueno, esta subdivisión se realizó principalmente debido a estudios de la diferencia de contraste que se observa en este perfil sísmico, en donde un mayor contraste indica un mayor cambio de amplitud de la onda, y a su vez una mayor amplitud de la onda se asocia a una mayor densidad. Por lo tanto, si se tiene una mayor densidad, los sedimentos serían más gruesos, según la teoría. Bueno, a partir de los estudios sísmicos de la batimetría, se pueden interpretar los estratos deformados como una ruptura submarina asociada a las fallas activas de este sistema de fallas. Esta sería principalmente la que se observa acá, PCF, QF y RCF. Los perfiles, sí, estos observan los perfiles 5 y 6. Podemos ver la falla prácticamente subverticales, o sea, verticales. Bueno, esto se asocia a un evento netamente sísmico, en contraparte con estudios previos que se hicieron en la zona, en donde se ha adjudicado las deformaciones encontradas a netamente la sedimentación, lo cual se descartó en este estudio porque la deformación por poca sedimentación se da normalmente en menores profundidades, y acá se tienen como profundidades que no calzarían con este modelo explicativo. Bueno, otra conclusión importante, digamos, dato importante que se encontró, es un escarpe de 650 metros de largo, que sería como en esta zona más o menos, que en estudios previos se asociaron al evento sísmico del 2007. Sin embargo, los perfiles sísmicos de este estudio encontraron que este escarpe no se podía asociar a las fallas que se encontraron. Por lo tanto, este escarpe sería de origen sedimentario. Bueno, además, como se ve en esta figura, la falla Quitralco
no lograría alcanzar la superficie del fondo oceánico, mientras que la falla Punta Cola sí lo hace. La falla Río Cuervo tampoco alcanzaría, como se ve acá, la subsuperficie del océano. Bueno, y la hipótesis más plausible del origen de estas fallas es debido a múltiples eventos de ruptura cosísmica que se da entre dos o más estructuras. Bueno, y a partir de la tasa de sedimentación encontrada, que fue de aproximadamente 25 milímetros por año de la zona de laminación paralela, y el dato de la edad, que sería de entre 12.000 a 6.000 años, se pueden estimar que hubieron previamente 7 paleodeslizamientos que tuvieron un origen también sísmico. Ya, por último, para este estudio se realizó un gráfico de la migración sísmica y un modelo sismo tectónico que explicaría las fallas. Esto, por ejemplo, en la figura de la izquierda, la migración sísmica se realizó en base a como clústeres de eventos sísmicos. Por ejemplo, aquí vemos como el panorama general de todos los eventos de enjambre sísmico del sistema de falla, en donde en verdad no se observa muy bien como alguna asociación o como de este achoclonamiento de sismos. Pero si vemos por mes, podemos asociar cada clúster a las distintas fallas encontradas. Por ejemplo, acá en morado se observan los eventos asociados a la falla Quitral. En azul se muestran los eventos asociados a la falla Río Cuervo, y en verde se muestran los eventos asociados a la falla Punta Cola. Ya. Aquí, por ejemplo, en febrero se tiene se puede observar una migración hacia el sur, que correspondería a una prolongación del evento sísmico de enero. Además, aumenta la profundidad, acá bueno, está un poco chico, pero se seccionan según la profundidad de los eventos sísmicos. Bueno, y esto es asociado, este evento de febrero es asociado a la ruptura hacia la superficie que se ve en los perfiles anteriores. Bueno, luego en marzo podemos observar que predomina principalmente eventos asociados a la falla Quitralco, y se observan también menores profundidades. En abril es cuando ocurrirían estos eventos importantes de gran magnitud de 6.1 y 6.2, en donde, bueno, debido a esta magnitud aumenta la energía, pero también disminuye la concentración de los sismos en comparación a los meses anteriores. A este mes se asocia la ruptura subsuperficie de la falla Quitralco y la ruptura de superficie de la falla Punta Cola. Bueno, y en los últimos meses se observan las réplicas de este evento sísmico. Y lo importante de acá era que en los meses anteriores la profundidad iba disminuyendo, digamos, o sea, los sismos eran cada vez menos profundos. En cambio, en estas réplicas la profundidad fue aumentando. Ya. Por otro lado, la figura de acá a la derecha se observa un modelo sismotectónico basado tanto en los clústeres de los hipocentros como en los mecanismos focales de los sismos, la interpretación de los perfiles sísmicos y una perspectiva estructural
de la zona en terreno de campo. Bueno, acá en azul y rojo se observan los planos de falla propuestos, y como se ve en B, se propone que el origen de estas fallas correspondería a una transferencia de estrés estático dado en la transición de la corteza entre la transición de la zona frágil y dúctil de la corteza. Bueno, y esto se apoya en la teoría de que para sismos corticales de tal magnitud, estos tienen origen en la base de la corteza frágil, que correspondería a esta parte. Y además este modelo explica por qué en los primeros 4 meses la profundidad disminuiría. Bueno, y por último, a partir de datos como muy limitados, se pudo definir que las tasas de deslizamiento de estas fallas sería del orden de 32 kilómetros por año, por lo cual, bueno, aparte de complementar con más estudios que puedan definir de mejor forma esta tasa de deslizamiento, indica de igual forma como una potencial amenaza sísmica. Ya. Las principales conclusiones del estudio entonces serían, en primer lugar, la influencia del punto triple. El punto triple sería un factor clave, ya que, como se mostró en la imagen, su actividad induciría la activación de las fallas de la zona, la cual entonces generaría esta sismicidad y estos eventos importantes de deslizamiento, causando el grave impacto socioeconómico. Además se recalca como la importancia de hacer estudios de grandes escalas de tiempo, considerando escalas de miles de años. La otra conclusión sería es que las fallas Punta Cola, Río Cuervo y Quitralco son fallas activas. La falla Punta Cola provocaría una ruptura del fondo oceánico marino, o sea, el fondo marino, mientras que las otras no muestran una ruptura de la superficie, pero sí muestran que esta ruptura ha ido ascendiendo a medida que pasa el tiempo. Otra conclusión es que se encontraron estos 7 eventos previos de deslizamiento con origen sísmico, por lo tanto, esto refuerza la idea de que estas fallas tienen un origen sísmico. La otra conclusión corresponde a que el sismo más reciente ocurriría, o sea, el evento estudiado ocurrió a unos 8 kilómetros de profundidad entre las fallas Punta Cola y Quitralco. Bueno, y este sismo, el mecanismo que habría provocado sería como una migración hacia las fallas adyacentes, desencadenando, digamos, una activación múltiple de las fallas. Y además se menciona que esto es favorecido por el adelgazamiento termal de la corteza que ocurre por el contexto del punto triple también. También se concluye como que la combinación de los 3 datos utilizados serían como claves para poder aplicar este estudio a otras regiones de similar geometría, ayudando a la prevención de eventos sísmicos y de peligro geológico. Y por último, como se mencionó, las fallas Río Cuervo y Quitralco representarían una amenaza sísmica, debido a que se encuentran en aumento en rupturas hacia la superficie. Y eso sería todo. No sé si fue muy largo. Gracias. Sí, estuvo un poco larga. Sí, La... ¿Dónde estamos? ¿En qué fiordo estamos trabajando? estamos en el fiordo de Aysén. Sí, pero ¿en cuál? ¿Puedes poner una figura geográfica? Acá, La figura 1. Eso, a ver. Ya. aquí. A ver, espérate. En ¿Dónde verdad, estamos? Ahí.
Ah, ya estamos ahí, ya. Estamos. Ya. A ver la siguiente. Aquí está el zoom de la... Aquí un zoom. Bueno, en verdad es harto zoom. Aquí como que es mucha la escala. Y aquí este estaría el fiordo de Isen. Ya. ¿Con qué barco se fue para allá? ¿Mm? ¿Qué barco tomó los datos? Eh, ¿O quién tomó los datos? ¿Quién tomó los datos? Sí. Lo tomaron, bueno, el autor, que sería Ángelo Villalobos, y junto al profesor de la facultad, Gabriel Liston. Sí, pero necesitaron un barco para ir para allá, pues no van a ir allá. Sí. Em, Necesitan un barco y eso es. ¿No dicen? ¿O te acuerdas? no me acuerdo. Si no le presté mucha atención a... Porque hay esas líneas que Ujú. son líneas amarillas, son perfiles. ¿O son Sí, perfiles batimétricos nomás? no, Que más encima se tomó batimetría y química reflexión. sí. Las amarillas son sísmica reflexión y las azules que se ven acá, que son el ¿Ya? zoom, un zoom más o menos acá. em, las azules son los perfiles Sí. batimétricos. Son, son multias que lo Sí. dispara el barco. Eh, yo creo que fue un barco español, pero bueno, o europeo, pero debería. Mm, a ver, De hecho, dice ¿quiénes son los coautores? coautores. En los ¿En qué se llama? agradecimientos dice que el barco que adquirió y proveyó los datos se llama Sí, Vivo Hespérides. Ah, sí, Biosperides. no dice dónde. ¿De Eh, dónde es? No, no sé. Dice, hay unos Dice que es agradecimientos al parte gobierno del catalán. proyecto de Expufa. Ah, Hay unos agradecimientos al gobierno catalán. ya, España. Ujú. Ya. Sí, pues me parecía raro. Mm, Eh, eh, ya, esa es una cosa. La línea, a ver, la siguiente figura, ya son la batimetría, ya. Y la Sí, siguiente, eso es lo mismo del anterior. Son los ya perfiles, es la anterior. esta es la Ya. batimetría. Esa es la interpretación símbolo. Sí. Ay, perdón, que está como... La interpretación sísmica, ¿Ya? esta trigráfica, Sí, esta. si no se ve acá, la siguiente, o la anterior. Sí, que parece que está lento. Esa. Ahí sí. ¿Qué es lo que es el cuerpo Rich? ¿O cuál es su origen? Mm, bueno, el cuervo de Rich sería esta como, o sea, como una clara, como digamos, anomalía con respecto a la unidad paralela. Y se había hecho un sondaje en un estudio previo que indicaba que era de origen volcánico del batolito norte patagónico, si no me equivoco, se llamaba. Pero además en este Ya. estudio se asociaba también a un posible origen de una morrena glacial, porque bueno, está como justo ubicado
como acá, pues, entonces, Pero se ve en la batimetría, esa es la sísmica, ¿ya? ¿Dónde se ve en la batimetría el cuervo Rich? no pasa por el cuervo Rich, no alcanza. En la batimetría. Bueno. Acá se observa acá, como había dicho, Ya, en una anomalía ya de sería la esa profundidad. protuberancia que está ahí como que continúa, parece que tierra adentro. Eh, Em, sí, se mencionaba en el estudio que no, como que como no que creo la que sea erupción, morrena. O sea, podría serlo, pero es demasiado puntuo. no sé si la escala será, a ver, es que no sé si esto será tan así la escala, pues, así como 1 a 1. A ver, la siguiente. Por O sea, la ejemplo, siguiente. acá, pucha, que aquí se demora, pero en el perfil sísmico se ve acá que es menos prominente. Bueno, aquí dice 187 metros bajo el nivel del mar, 99 y 65. Ya, sí, pero independiente de la morrena, más por la o sea, no tiene estratos, Mm, ¿cierto? Es como tiene una sísmica opaca, entonces podría ser, yo creo que intrusivo, como un batolito, como sí, decía él, pero bueno, ya. Y es norte-sur más encima, o sea, es perpendicular a la sísmica, sí, el Rich. lo corto. Ahora, ¿qué son esas cosas que parecen domos ahí en la B, o sea, en la de abajo, Ujú. están como a la derecha? ¿Qué Están, color? ¿Rojos? PMF, claro, ahí Eh, dice, no alcanzo a leer. En la leyenda dice, pero no leo, no alcanzo a leer. ¿Pero cuál? ¿Qué color? Ese, ese, el naranjo ese, que es como domo, o Ah, sea, tiene forma de domo, que corta eh, esta tira. ya. Esos se asocian a unidades de Morrena. Unidades de Morrena. Sí. No, perdón, disculpe. La, no, nada que ver. Sí, estas punteadas son el batolito norte patagónico. Sí, sí, no sé. Aquí dice la leyenda. Esta de acá, de esta zona, sería el batolito. Y esto de acá, que sí se Ujú. observa esta estratigrafía, es la morrena. Sí, la morrena está clara, esa, la naranja, Sí, o la de la izquierda. sí, la de la izquierda es la morrena, sí. Y el batolito, entonces, eh, puede ser, ya. Y el cuervo Rich también bueno, habría que hacer un sondeo, un sondaje, pero o sea, pero no dicen en el paper la naturaleza del cuervo Rich. Sí, pues sí, en un estudio anterior, eh, del 2002, creo, Ujú. hicieron un sondaje y tenía litología de batolito. Nicole, ¿tú escuchas a Javiera? O soy yo el que la tiene mal internet? No, yo sí la escucho. Ah, ya. Ah, pucha. ¿Qué- ¿Cómo era entonces el origen del cuervo Rich? El origen, o sea, se hizo un sondaje en la zona en un estudio del 2002 y se encontró litología de intrusivo, de batolito. Ya. Lo verde, ¿qué es lo verde?
Ya, los verdes se definen como unidades deformadas. ¿Ya? A ver, bueno, no se ve muy bien, pero sí, son como partes que no están tan subhorizontales y presentan principalmente plegamientos y cabalgamientos por las fallas que se ven en negro. Ahora, los estratos de qué, o los sedimentos de qué naturaleza son. Em, o sea, o sea, por ejemplo, en la parte que se habla más de la unidad subparalela, eh, se definen como sedimentos netamente de origen glaciar y fluvial o de abanico. O sea, en esta imagen, no sé si habrá cargado ya, pero Sí. para Plut la dice. parte azul, sí, para la parte azul se tienen sedimentos asociados más a eventos glaciales o a sedimentación glacial de transgresión. Y la parte verde, la parte más superficial, se asocia a eventos más recientes de aporte del río Aysén, propiamente tal. Ya. Que se ubica en verdad justo acá, esa sería la dirección del río Aysén, hacia la izquierda. Ya. El Plut significa. El plot significa eh, unidad de laminación paralela de una fase transgresiva. Y el Ya. plug es la fase de progradación. ¿Hablan de turbidita? Sí, me acuerdo que mencionaban las turbiditas, pero no me acuerdo a qué lo asociaban. Es que el clásico sedimento de origen glaciar. Por eso. Ya. Ahora, ese desnivel, que bueno, lo produce el cuervo Rich, es. O sea, en realidad, la pregunta es: ¿dónde está en la símica la evidencia más reciente del sismo de Aysén del 2007? La evidencia más reciente del sismo. O los derrumbes, las remociones en masa. Porque ese fue el objetivo del estudio, ¿no? Fue como estudiar la zona del sismo, del tsunami en realidad, pero ese fue un tsunami producto de un derrumbe, ¿cierto? Ujú. Y, Eh, y- como dónde se observa eso el perfil. o la batimetría. Mm, o sea, se asocia como a las fallas, no sé, las fallas que se ven en... Mm, a ver, hubo un tsunami, ¿cierto? Ujú. Yo escuché que tú dijiste que hubo una remoción en masa, o escuché mal. Em, sí, hubieron deslizamiento de roca. Eso, un deslizamiento. Sí. ¿Dónde se ve eso? Ah, ya. Acá en la figura A, en esta figura A, en estas áreas representadas por la color rojo, deslizamientos de las laderas adyacentes al fiordo, o sea, que definen el fiordo. ¿No? Se ve un poquito chico. Y en la símica no se ve está muy lejos.
No se ve como sedimento fresco, ¿no? Em, sí, correspondería a la zona verde, no sé. A ver. Ya, ya. Y la última pregunta es, de acuerdo a los datos geofísicos o sísmica, ¿se puede determinar una especie de recurrencia de los terremotos de esta falla? Em, Se había terminado. A ver. O en Sí, se realidad, había terminado un periodo. claro. Bueno, independiente de los resultados de ello, ¿cuál es la recurrencia que describen los autores sobre la sismicidad o la recurrencia o eventos de esta falla? Claro, la Eh, paleosismología en el fondo. sí, sí, sí. A ver. Sí, pues, porque se encontraron estos 7 eventos previos. Entonces, pucha, se la voy a- ¿Cuáles son esos 7 eventos? Em, es que no se observan en las figuras netamente tal. Pero en la figura 1 muestran una recurrencia, ¿o no? Bueno, una. Es que esta no, pues esta es del evento del 2007, entonces no mostraría como la recurrencia como en esto escala de miles de años. A ver. Y esos son meses. Eso es un monitoreo. Sí, este es un monitoreo mensual. Pero la figura 1, a ver, Vale. la figura 1 de tu presentación. Aquí. Ah, no, estos también son del 2007. Son todos del 2007. Esa. Ah, ya, todo 2007, ya. Sí, sí. Ya, ok. No, creo que no se concluyó un periodo así como de recurrencia. No se atreven a decir una recurrencia, ya. Ya. Eh, ¿Preguntas de ustedes? Javiera, de acuerdo Ujú. al modelo teórico que se presenta, ¿cómo proponen los autores que ocurrió el evento de Eisen del 2007? Como, ¿cuál es la historia de la ruptura de este evento? ¿Cuál es su particularidad? El modelo geotectónico, ¿viste? Sismo tectónico. Sismo tectónico. Ya. Em, bueno, la explicación, el modelo sismo tectónico se dice entonces que tiene como un origen de un traspaso de estrés de esta zona frágil dúctil de la corteza, eh, que genera estas fallas que, como se observa en esta figura de acá al lado, las fallas fueron migrando. eh, Aquí, por ejemplo, de enero a febrero migran hacia el este. Luego, aquí se observa que la profundidad de las fallas fue como disminuyendo. A medida que, por ejemplo, aquí se ve de enero a abril, disminuyó aproximadamente
de 10 a 5 a una profundidad de 5. O sea, hace como una tendencia. Y a ver, aquí está. Bueno, aquí están los eventos. Claro, aquí están los eventos como importantes, 6,2, 6,1. Y luego la profundidad aumentaría nuevamente a aproximadamente 10.000 metros. No sé si... Súper, entonces aquí fueron como una falla, fueron varias fallas, ¿cómo fue el proceso de activación? Ah, ya. Así que se mencionaba que esta detonación como que fue una activación en serie de las fallas. Como que la ruptura de la falla Río Cuervo, si no me equivoco, provocaba la ruptura de las fallas adyacentes. En verdad, como se ve en el perfil sísmico, hay bastantes fallas en la zona. Entonces, así se fue como una detonación en serie. Y considerando esto mismo, ¿cuál es la sugerencia que hacen los autores respecto a las consideraciones que deberían existir en los modelos de amenaza sísmica? Como, ¿qué proponen ellos considerar ahora? Sí, lo que ellos proponen es que como la falla Río Cuervo tuvo ruptura superficial, em, y las fallas Quitralco y a ver, ¿cómo se me olvidó el nombre? Ya sí. La falla de Punta Cola provocó ruptura del fondo marino y las fallas Río Cuervo y Quitralco no la provocaron, pero se observó como como comportamiento ascendente de la ruptura. Entonces, esa se propone como la principal amenaza sísmica. Como que eventualmente las fallas Río Cuervo y Quitralco llegarían a la superficie del fondo oceánico o marino. Pero respecto como al modelo típico que se usa, que es como en cuanto como a la cuantificación de la amenaza sísmica, ellos consideran típicamente, y creo que se sigue haciendo, es como una sola falla que rompe. Entonces, como respecto a esta experiencia de este evento, ellos qué dicen que se debería considerar ahora. Mm, Como para complejizar un poquito más el modelo y dar cuenta de tipos de eventos que puedan comportarse de manera similar a este. em, o sea, no sé, decían que faltaban datos de tasa de deslizamiento, como para concluir de mejor manera el peligro sísmico. Como que en este estudio no se había podido determinar por falta de datos. O sea, específicamente decía que el input data era limitado, como para la realización del modelo. Me quedó una duda en la parte de las conclusiones. Creo que se dice algo de la sismicidad ascendente, pero ruptura ascendente a este. ¿A qué se refieren como con una ruptura ascendente? Se refiere a que la zona de ruptura de de esta falla, disminuía en profundidad. O sea, digamos que la ruptura antes era menos profunda, o sea, más profunda, y se va acercando hacia la superficie. Ah, ya, ya sí, es súper. Como que no lo asocié al tiro. Sí. Em, y lo último es qué se dice respecto como, o qué teorizan los autores respecto a la nucleación del evento. Como previo a que empezaran a romper las fallas, como qué se dice respecto a la nucleación. Eh, Como se explica en el modelo sismotectónico, la nucleación se debería al, a la sismicidad dada por esta transferencia
de estrés. ¿Y el punto triple ahí, como qué rol estaría jugando en la nucleación? El punto triple sería como o sea, netamente el movimiento entre las placas en este punto sería como el detonante de, o sea, el original, como el origen de la energía liberada. Y en términos termales, ¿qué implica? Que, por ejemplo, esta zona está cercana al punto triple, ¿cierto? Así es. Entonces, en términos termales, ¿eso qué podría implicar? Sí, en términos termales se tenía que la actividad termal de esta zona causaba un adelgazamiento de la corteza. Entonces eso también contribuía a la nucleación de estos signos. Súper. No sé si alguien más quiere aportar más preguntas o lo podemos dejar hasta acá. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí. Pregúntenos. Bueno, sí, me gustó harto el estudio. Sobre todo el último modelo es como muy súper interesante. Escucha, creo que nadie más quiere preguntar. Muchas gracias, Javiera. Muy buena tu presentación. Bueno, con esto ya terminamos las presentaciones del día de hoy. Así que muchas gracias por venir, chiquillas. Y creo que esta es su última presentación, ¿cierto? De ambas. Sí. Ya, qué Sí, bueno. Súper. Ya, Bueno, perdón para mi curso. por ¿Mm? ¿Aló? Se escuchó ¿Aló? cortado. Sí, soporto. Bueno, pero cualquier cosa nos pueden contactar si necesitan algo. Las notas del cuestionario van a estar hoy, así que con eso ya deberían estar como listas con el curso, ¿verdad? Sí, Súper. Así que bacán. bueno, lo dejamos hasta acá. Que estén súper bien y muchas gracias por sus presentaciones. Nos vemos. chao, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.